iniciar la grabación de la sesión para que posteriormente, una vez que se cierre y todo, mañana tal vez, ustedes pueden reproducir la grabación si es que les sirve, pero les invito a que vayan tomando notas, ir desarrollando el problema, que tenemos aquí, es muy sencillo, y luego pues ya ir tomando sus notas que ustedes les puedan servir para ver cómo cotejar o comparar con la tarea que tuvieron y, y asegurarse de que les haya quedado bien, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver. Aquí yo uso otras literales y todo, pero ustedes creo que sí podrán entender que lo pueden asemejar al tema de la tarea. A y B son empresas idénticas a excepción de su estructura de capital. ¿Listo? Cuando me dice que son empresas idénticas, lo que me está diciendo es que sus activos son iguales, solo que se financian de forma distinta. A no utiliza deuda y cuenta con un capital accionario por $500,000 en acciones. ¿Listo? A no utiliza deuda y cuenta con un capital accionario por $500,000 en acciones. No nos olvidemos de eso para que me vayan ayudando. Yo voy a seguir la secuencia y ustedes me van ayudando con los datos, ¿no? B usa tanto acciones como deuda perpetua. Sus acciones tienen un valor de $250,000 y la tasa de interés sobre la deuda es de 10%. Entonces, miren, A tiene un valor de 500,000 y es idéntica a B. Entonces, B también tiene un valor de activos de 500,000, solo que B solo tiene invertido de capital 250,000. Eso quiere decir que la otra parte, los otros 250,000, están en deuda. Continuando, se espera que las UAI de ambas empresas sean de $100,000 y además, otro dato, ignorar los impuestos. ¿Ok? Bueno, pues con estos poquitos datos que tenemos aquí, más otros que me pueda dar en las preguntas, entonces vamos a tratar de resolver. Bien, pasemos acá. Yo aquí me he puesto aquí algunos esquemas que me pueden servir para organizar mejor esto, ¿no? Tengo una pregunta, dice, ¿cuánto tiene acciones? Usted tiene acciones de B por un valor de $50,000. Y me pregunta cuál es la tasa de rendimiento esperada. Para yo poder hacer eso, entonces yo tengo que crear o generar algunos esquemas y de una vez lo voy a hacer de las dos empresas por lo que me sirvan. Vamos a ver. Aquí vamos a empezar a construir la solución del caso. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Aquí le vamos a poner escenario, le vamos a poner. Porque tengo dos escenarios. Tengo una empresa A y tengo una empresa B, ¿de acuerdo? A, según lo que leímos, la empresa A tiene, no tiene deuda, tiene $500,000 en acciones y entonces eso es lo que vale, 500,000. El valor de una empresa total, el valor total, de acuerdo con nuestro texto básico, es el total o la suma de la deuda más el patrimonio, o dicho de otra manera, el valor total de mercado de sus activos. Esta empresa A, no sé por qué me aparece la etiquetita ahí. Esta empresa A tiene una deuda o pasivo, ¿sí? O mejor dicho, no tiene deuda. Su deuda o pasivo es de 0. Y tiene un patrimonio o capital, le voy a poner capital accionario mejor, capital. Capital que ya nos dice los datos del problema que es de 500,000, ¿verdad? Como me dice que A no tiene deuda, entonces le voy a poner ahí que es 0. Y como nosotros recordamos que nuestra fórmula del balance, dice que activos es igual a pasivo más capital, entonces pues ya tenemos ahí. Si el capital total es 500,000 y no hay deuda, entonces quiere decir que sus activos son de 500,000. Pero recordemos que el caso me dice que A y B son idénticas, o que la primera empresa es igual a la segunda empresa. ¿En qué son iguales? En sus activos, en su valor total. Propuesta 1 de Miller y Modigliani, que está en su texto básico y que en la guía se sugiere que se lea, ¿no? Así que vamos a poner no sé por qué me aparece etiquetita, pero no le hagan caso. ¿Qué tenemos con la empresa B? Que también tiene activos por 500,000, porque son idénticas, pero
esta empresa B sí tiene una deuda. El caso me dice que solo tiene $250,000 en acciones o en capital accionario. Quiere decir que para poder completar los 500,000 de todos sus activos, tiene una deuda por el faltante, que en este caso, pues son los otros 250,000. Así que ya tenemos ahí un pequeño esquema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Lo que sí les voy a agradecer es que cuando tengan una pregunta, activen el micrófono y pregunten para que todos escuchen. Bueno, por lo menos sí me están escuchando, ¿verdad? Para estar seguro que sí estamos siguiendo. Es decir, ok, correcto. Perfecto. Entonces, miren, aquí lo que tenemos es que nosotros eh, eh, de unos pocos datos podemos empezar a crear estas estructuras que me permitan ir haciendo algunos información adicional que nos ayude a resolver las cuestiones. ¿Qué es recomendable siempre? Si hemos revisado nuestra guía, nuestro texto, es que de unas, como decimos aquí, de una sola, es decir, puedo, ¿qué más datos tengo? Bueno, nos dice que la utilidad, ¿sí? Este lo voy a poner aquí abajito, porque cuando nosotros hablamos de resultados, hablamos de estado de resultados, ¿verdad? Cuando hablamos de estructura de capital, como acá arriba, estamos hablando del balance. Cuando hablamos de resultados, estamos hablando de un estado de resultados de pérdidas y ganancias. Entonces, aquí lo que me dice es que tenemos una UA, en este ejemplo, una utilidad de 100,000, que va a ser la misma utilidad para las dos empresas. ¿Pero por qué es igual para las dos? Bueno, porque la utilidad de operación proviene de los activos productivos. Entonces, no importa si pido prestado o no. O sea, yo tengo los mismos activos, así que vendo lo mismo y gano lo mismo. Entonces, tanto para A como para B tenemos 100,000, pero sí hay una diferencia adelante. La empresa A no paga intereses. La empresa B sí paga intereses, ¿cierto? La empresa B tiene una deuda de 250,000 y la tasa de interés es del 10%. Así que, ¿cuánto tendría que pagar de intereses la empresa B? ¿Sí trajeron sus calculadoras? Tengo $250,000 de deuda y la tasa de interés es el 10%. ¿Cuánto tendría que pagar de intereses? 25,000, así es. Listo, 25,000. Entonces ya aquí le escribo 25,000. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque aquí voy a sacar las cuentas y voy a ver cuánto me queda de utilidad final o de utilidad neta. Como me dice que ignoro los impuestos, pues ya no va a haber más. En el caso de la empresa A, $100,000 de utilidad menos 0 de intereses, pues me van a quedar 100,000 para repartir. Y en el caso de B, me dice que pagó intereses de 25,000, así que la utilidad disponible que me va a quedar es la diferencia de 75,000. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Esto me va a servir para calcular cuánto gana el capital de las empresas. A ver, veamos, ¿cómo hacemos esto? Lo que nosotros tenemos que determinar es el ROE en este caso, o sea, el rendimiento sobre el capital accionario, eso quiere decir el ROE. La empresa A tiene 500,000 pesos, $500,000 de capital y tiene $100,000 de utilidades finales. Entonces, ¿cómo sé el ROE de A? Pues digo, a ver, ¿qué tengo que hacer para saber el ROE de A? Dividir los 100,000 que tengo de ganancias entre los 500,000 que tengo de inversión, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tendría de dividir 100,000 para B? Así es, Silvio Alejandro, para la V. Entonces, ¿cuánto nos quedaría de ROE?
para A, divido 100.000 para 500.000, ¿cuánto me quedaría de ROE para A? Calcúlenle y me dicen. Así es, María José, me da 0,2, pero como el ROE, atención, es una tasa de rendimiento, la debemos expresar en porcentaje. 0,2 es una expresión decimal, así que lo multiplico por 100 o recorro el punto 2 puestos hacia la derecha y le agrego el símbolo de porcentaje. Entonces, el ROE para A es de 20%. Y ya de una. ¿Y cuál es el ROE para B? Recuerden, utilidad final dividida para el capital. ¿Cuál es el ROE para la empresa B? El ROE para la empresa B es de 30%. ¿Cómo lo sé? Pues divido $75,000 entre el capital de B. ¿Sí? Entre el capital, no se les olvide, no es sobre el valor de los activos, entre el capital. Lo multiplico por 100, entonces ya me dice 30%. Entonces ahora, ya podemos contestar la pregunta que está arriba. ¿Cuál es la tasa de rendimiento que tú tienes por tener $50,000 invertidos en B? En este ejemplo, o sea, ya podemos contestar la pregunta, ¿no? No creo que el ROE, porque el RA debe ser el rendimiento sobre los activos, pero en este caso estamos hablando del rendimiento de la inversión en acciones, que se refiere al capital, Silvio Alejandro. Claro, en A sería igual, Silvio Alejandro, porque el asunto es que A no tiene deuda y sus activos son iguales al capital, entonces ahí sí te daría lo mismo. Bien, nosotros estamos revisando que la pregunta A, o en el inciso A para su tarea, aquí yo le puse pregunta 1, dice, usted tiene, entiéndase la señora Rico, ¿no? Tiene acciones de B, entiéndase X, Y, Z, si quiere. En nuestro ejemplo que estamos viendo que dice, por un valor de $50,000, dice, tiene acciones, no dice tiene acciones. ¿Cuál es la tasa de rendimiento esperada que usted tiene por tener $50,000 invertidos en la empresa B? Si yo tengo de los 250,000 que hay ahí en ese capital de nuestro ejemplo, $50,000 son míos o son tuyos, ¿no? Si el ROE, el rendimiento sobre el capital, es de 30% y la pregunta es, ¿cuál es la tasa de rendimiento esperada? ¿Cuál es la respuesta? Bien, miren, vamos con calma. A ver, vamos con calma, calma. Vamos con calma. Fíjense bien. Me pregunta, la tasa de rendimiento esperada, no las ganancias, pero puedo calcular las ganancias para mis $50,000, ¿no? La fórmula, pues es que ya, a ver, si tú fueras dueño de los $250,000, ¿qué porcentaje ganarías? Suponte que los $250,000 de capital son tuyos, ¿verdad? Y que ganaste o que las utilidades fueron de 75,000. ¿Qué porcentaje ganaste de tus 250,000? Ganaste el 30%.
¿verdad? El 30%. Pero no eres dueño de 250,000, solamente eres dueño de 50,000. ¿Qué porcentaje ganan los 50,000? Pues siguen ganando el mismo 30%. ¿Sí? Siguen ganando el mismo 30%. Entonces aquí nuestra respuesta es que la tasa de rendimiento esperada por yo invertir en la empresa B o tú invertir en la empresa B es 30%. Podría calcular las ganancias. Ganancia de 50,000. ¿Cuál sería la ganancia de tener 50,000 invertidos en la empresa B? Pues ¿cómo haría? Diría, tengo 50,000 dólares. Por el 30%, pues diría que mi ganancia sería de 15,000. Si me preguntara cuánto es de ganancia, cuánto me toca a mí por mis 50,000 dólares, pero no me está preguntando eso, me está preguntando la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento esperada siempre va, en este caso, es el ROE. Lo que resulte de ROE, ese es. Entonces, la respuesta correcta no es 15,000, la respuesta correcta es 30%. Pero, ¿cómo saca 4,500 Carla y Cintia? 30%, bueno, sí, 30 es que le faltó signo de pesos, ¿no? 30%. ¿Estamos claros en esto? Nosotros, este ROE es una cuestión de proporciones. Si yo invierto $1, ganaré el 30%. Si invierto $1,000, ganaría el 30%. Si invierto los 250,000 dólares, ganaría el 30%. ¿Listo? Ganaría el 30%. Ok. Vamos a continuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna otra pregunta? Correcto. Entonces sigamos. Esto cuando le doy vuelta a la página se borra, porque si lo quieren anotar, anótenlo. Listo, entonces sigamos. A ver, sigamos para la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es un poco más larguito de resolver, pero no imposible, ¿verdad? 50,000 por 30% es 15,000, así es, Jenny Fernanda. Continuamos entonces, a ver, vamos a la pregunta 2. La pregunta 2, dice, pregunta 2. Explique de qué manera podría generar con exactitud los mismos flujos de efectivo y tasa de rendimiento invirtiendo en A y haciendo uso del apalancamiento casero. El apalancamiento casero hay un pequeño ejemplo, porque no se ocupa más, en la página 61 de la guía didáctica, que es un ejemplo ampliado del ejemplo que está en el texto básico. Lo vamos a replicar, ustedes si tienen su guía ahí en la página 61, lo van a ver que yo lo voy a ir escribiendo igual. ¿Por qué lo voy escribiendo y no lo traigo ya hecho? Pues porque lo que quiero que veamos es que sí lo podemos escribir y no nos vamos a... no nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Vamos a replicar el modelo, ¿no? No lo vamos a poner todo desde arriba, lo vamos a poner a partir de donde dice inversionistas. ¿Por qué? Porque la parte de arriba donde dice escenario esperado, en su guía didáctica de esa tablita que está ahí, esa parte ya la hicimos un poquito antes, alguna parte. Entonces le vamos a poner aquí, inversionistas, inversionista o inversionistas. Y aquí le vamos a poner A, perdón, estamos en la empresa A, y aquí le vamos a poner la empresa B. Luego que nos sigue ahí, nos dice número de acciones que posee. Entonces, le voy a poner yo número de acciones actuales. No le pongo que posee porque está muy largo el letrero. A ver, y luego no cabe aquí. Número de acciones actuales. Listo. Aquí se nos viene una situación, ¿sí? En ese ejemplo que está en la guía didáctica, ahí me habla de un precio por acción, ¿verdad? Y nosotros en nuestro ejemplo no tenemos un precio por acción, ¿de acuerdo? Lo que nos dice es que hay 50,000 dólares invertidos, o que usted tiene 50,000 dólares invertidos. Entonces, miren, para seguir y replicar el ejemplo tal y como está en el texto, aunque no es necesario, y ya lo vamos a comprobar, pero para seguirlo tal cual, vamos a suponer que las acciones tuvieran algún precio. Por ejemplo, que las acciones costaran 50 dólares cada una. ¿Les parece? Entonces,
Si yo tuviera 50, perdón, si tuviera $50,000 y cada acción vale 50, significa que tendría 1000 acciones. 1000 acciones por 50 me daría $50,000. Si las acciones costaran $100 cada una, entonces diría, tengo 500 acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 500 por 100 me daría 50,000. Entonces no importa cuál es el precio de la acción, lo que importa es la inversión total. Pero con todo y eso le vamos a poner un valor. Le vamos a poner que cada acción cueste $50, por ejemplo, en este ejemplo que estamos haciendo ahora. Así que si tengo $50,000 invertidos y cada acción cuesta $50, quiere decir que tenemos un total de 1000 acciones, ¿verdad? 1000 acciones. El precio supuesto por acción es de $50. Pueden lo que quieran, de que quieren poner a 100 o alguna cuestión, pero lo que nos debe de resultar aquí que es lo siguiente. La inversión total no debe de cambiar. La inversión total, 1000 por 50 son 50,000. ¿Ok? Son 50,000. O sea, yo tengo invertido 50,000. El número de acciones no importa, lo que importa es cuánto valen y que multiplicado el número de acciones por el precio por acción sea 50,000. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo mismo va a pasar con B, ¿no? O sea, yo ahorita estoy en B, no estoy en A. Podría tener 1000 acciones a $50 cada una y tengo $50,000. 50,000. ¿Estamos claros ahí? O sea, ¿sí comprendemos este tema? En su tarea ahí dice que la señora Rico, no me acuerdo cuánto tiene, 30,000 o una cosa así, ¿no? Tiene 30,000, o sea, su inversión total es 30,000. Entonces, ustedes le pueden poner 1000 por 30, 30,000 si quieren. No pasa nada, es solamente para seguir el ejemplo tal cual y no nos perdamos. Listo, entonces ya tengo inversión total, 50,000, 50,000. Ahora vamos con este tema del apalancamiento casero, que es la parte interesante de esta práctica. Pero antes de eso, siguiendo con nuestro ejemplo que está ahí en el video, ahí nos habla de una UPA. ¿Qué es la UPA? Son las utilidades por acción, ¿verdad? UPA significa utilidad por acción. En el caso de la empresa A, tenemos una UPA y la B tiene otra UPA. Si recuerdan, la empresa A, que no tiene deuda, tuvo utilidades por 100,000, ¿cierto? Y tuvo un ROE de 20%, ¿verdad? Si cada una de mis acciones cuesta $50 y el ROE, o sea, el rendimiento por cada acción es del 20%, ¿cuánto ganaría una acción de la empresa A como utilidad por acción? Voy a poner aquí. A ver, esto no es necesario que le pongan en el trabajo, pero para que no nos olvidemos, a ver. La acción cuesta $50, ¿verdad? Y la UPA de la empresa A es de 20%. Si resolvemos esa operación, ¿cuál es la UPA de la empresa A? Díganme, con sus calculadoras, 50 por 20%, $10, perfecto, o sea, $10. Lo mismo pueden ir haciendo con la otra. Acá, en la empresa B, si recuerdan, la UPA era diferente. ¿Se acuerdan de cuánto era la UPA de la empresa B, donde tenemos invertidos los $50,000? Ahí era de 30%, ¿verdad? Así que $50 por acción, pero ganando al 30%, quiere decir que la UPA de la empresa B es de $15. ¿Cuál empresa gana más? ¿O en cuál empresa ganaríamos más? Pues en la B. Si invierto mi dinero en A, solo ganaría $10 por acción. Pero si invierto en mi empresa B o en la empresa B, ganaría $15 por acción. Bien, ahí vamos bien. Ahora vamos a ver, ya, la pregunta me dice, volvemos a la pregunta. Noten esto, Tengo una pregunta.
Y para contestar la pregunta, antes de contestar la pregunta o de pasar a un tema de resolución, genero otros datos. Si se dan cuenta, vamos creando esquemas que me permiten ir ampliando la información. Entonces, ¿qué es el apalancamiento casero? Apalancamiento casero. Bien. Cuando una empresa está endeudada, está apalancada. La empresa B, en nuestro ejemplo, es la empresa que está apalancada. La empresa A no está apalancada, ¿verdad? No lo está. Entonces, eh, cuando nosotros decimos apalancamiento casero, lo que estamos diciendo es que el accionista, o sea, tú, en nuestro ejemplo, o yo, si es que fuera yo el que estoy haciendo esto, voy a hacer un apalancamiento propio. No voy a hacer que la empresa se endeude. Yo me voy a endeudar. Yo me voy a endeudar como si yo fuera una empresa. ¿Listo? Veamos. ¿Qué hay que hacer? Si nosotros vemos nuestro ejemplo, la empresa B, lo mismo que tiene de deuda es lo mismo que tiene de patrimonio. ¿Se acuerdan? Tiene $250,000 de deuda y 250,000 dólares, de capital accionario. O sea, tiene una relación 1 a 1. Quiere decir que por cada dólar que tiene invertido, pide $1 de crédito o de deuda, ¿verdad? Así es como está la empresa B. Pero la pregunta aquí lo que me dice, ¿y cómo le harías si estuvieras en la empresa A? Entonces simplemente sigo el modelo, mira. ¿Qué hacemos? Si están viendo en su guía didáctica, dice, a ver, pedir prestado. Pedir prestado, ¿cierto? ¿Cuánto pido prestado? ¿Cuánto tengo de inversión? Ahí lo tengo arribita. Tengo la inversión total mía es de $50,000, o tuya es de 50,000. Entonces, pues lo que vas a hacer para estar apalancado, igual que como estaba la empresa B, es pedir otros 50,000. Así estás igual. Lo mismo que tienes de deuda es lo mismo que tienes de inversión en acciones. Pido prestado $50,000. Correcto. Al 10% de interés. Pero antes de eso, ya sabemos que así tiene razón Silvio. Lo voy a poner aquí. Pedir prestado al 10% de interés, para que sea igual al de la empresa B, que tiene una tasa de interés del 10%. Eso es importante, muy buen punto. Pedir prestado al 10%. ¿Qué hago con esos $50,000? ¿Sí? Pues lo que vamos a hacer es invertir en acciones. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué quiero los 50,000 pesos prestados? Para invertirlos. Porque si no los invierto, pues solo voy a tener que pagar intereses y el dinero va a estar ocioso. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir en acciones. Como las acciones tienen un precio de $50, pregunta para ustedes, ¿cuántas acciones puedo comprar con $50,000? Perfecto, 1,000 acciones. Así que compramos 1,000 acciones. Antes, con los $50,000 que eran tuyos o que eran míos, tenía 1,000 acciones. Como pedí prestado y compré otras 1,000, ahora, ¿cuántas acciones tengo? 2,000, exacto. Tengo 2,000. Eso es correcto. Tengo 2,000. Bien, bien, tengo 2,000. Tenía 1,000, pido prestado 50,000 y compro otras 1,000. ¿Estamos? Bien. Entonces sigamos. Miren, ya casi terminamos. Es que esto es solamente una cuestión lógica, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ahora puedo estimar o calcular cuánto recibiría el total de UPA de mis 2,000 acciones. Es la UPA del total. Si ya tengo 2,000 acciones y la empresa A paga una UPA de $10, ¿sí? De $10, entonces digo, a ver, yo tengo 2,000 acciones y por esas 2,000 acciones voy a recibir $10 de cada una. ¿Cuánto voy a recibir de ganancias totales? 20,000, perfecto. Voy a recibir 20,000. ¿Ya? 20,000, eso voy a recibir. Muy bien.
Pero, aquí viene el pero del asunto, ¿no? Pero, menos, le tengo que restar algo. A esas ganancias que tengo le tengo que restar los intereses de los $5,000 que pedí prestado, perdón, de los $50,000 que pedí prestado. Como pedí prestado 50,000 al 10%, voy a tener que pagar $5,000 de intereses. Entonces, 20,000 menos 5,000 quiere decir que el resultado neto es de 1,000. Ya estamos. Fíjense bien. La empresa A, pedí prestado 50,000, se me hicieron 2,000 acciones, por tanto me tocarían $20,000 de ganancias, menos 5,000 de intereses, quedaría 15,000. Y la empresa B, si yo me quedara en la empresa B, ¿cuánto ganaría? Pues tendría $50,000 invertidos, 1,000 acciones, $50 cada una, y ganaría una OPA de $15 por cada acción. Entonces, en la empresa B, ¿cuánto recibiría? Pues 1,000 acciones multiplicado por 15, recibiría 15,000. ¿Qué me dice la pregunta? Me dice, explique de qué manera podría generar con exactitud los mismos flujos de efectivo. Eso es lo que me dice. Los mismos flujos de efectivo. ¿Cuál es mi flujo de efectivo? Este es. Este es. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya lo hicieron, ya lo hicimos. Hemos seguido una estrategia de apalancamiento casero, porque eso me dice, haciendo uso del apalancamiento casero. ¿Y qué es el apalancamiento casero? Que un inversionista o un accionista pide prestado por su cuenta. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Yo estoy en B, gano $15 por 1,000 acciones, gano $15,000. Estoy en A. ¿Puedo hacer una estrategia para ganar lo mismo que ganaba en B? Sí. ¿Cómo le hago? Pues seguimos esa secuencia ahí como está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por este tema? Claro. Silvio Alejandro dice, pero también pregunta, ¿y la tasa de rendimiento invirtiendo en A? Correcto, lo vamos a resolver. A ver, ¿cuál es su tasa de rendimiento? Mira, ganó 15,000. ¿Cuál es el capital accionario? O perdón, ¿cuál es sí, digamos, el capital propio en la empresa A? Yo tenía 50,000, pedí prestado 50,000, ¿de acuerdo? Mi capital, mi inversión en acciones es de 100,000. Tengo 50,000 míos y tengo 50,000 prestados. Entonces, el valor mío total es de 100,000. Pero ojo con esto. Los 100,000 no es mi patrimonio total. ¿Por qué no? Porque yo debo 50,000. Hay 50,000 que no son míos. Si en este momento me los cobran, pues los tengo que pagar y solo me quedarían con 50. Por tanto, para yo saber cuál es mi rendimiento, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En A, voy a dividir 15,000 entre 50,000 que sí son míos en realidad. Y eso nos va a dar como resultado, ¿cuánto? ¿Cuál sería el rendimiento después de todo esto? Pues decimos 0,3, así es Silvia. Decimos 15,000 entre los 50,000 que realmente sí son míos, 0,3, pero multiplicado por 100 para que sea porcentaje, 30%. Hemos replicado el flujo de efectivo y el rendimiento. Sí, eso hemos hecho. Sí, porque 50,000 por 0,3 nos va a dar 15,000. Así es. Muy bien, Silvio, pues si ya te habías hecho, pues excelente, ¿no? Estupendo. Bien, vamos entonces a seguir con las otras dos preguntas que ya son muy sencillas. Eh, ¿Alguna otra cuestión de aquí o ya estamos bien?
O sea, la respuesta es, claro, hacer el apalancamiento casero, pero dice, explique de qué manera podría generarlo. Y antes en las instrucciones más arriba dice, haga los cálculos o presente los cálculos, una cosa así, Edison. Entonces nosotros realmente lo que tendríamos que hacer es hacer este esquema con los datos que ustedes tienen de la tarea y así como yo les he venido explicando, quizás en una forma más resumida, pues ustedes también explicar esto es esto por esto y esto es esto por esto. O sea, no hay mucho que escribir en forma de explicación, más bien demostración y explicarlo un poco textualmente por qué es así. Pero sí es apalancamiento casero, porque el mismo problema, la misma pregunta me dice, haciendo uso del apalancamiento casero. Silvio, o sea, si no lo pusiste como una tabla no importa, lo que importa es que tú hayas desarrollado los procedimientos para llegar a los resultados y fundamentes o argumentes por qué es así. Listo, entonces continuemos con la siguiente. Miren, la pregunta 3. ¿Cuál es el costo de capital accionario de A y B? Bueno, pues eso ya lo hicimos desde al principio, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuál es el costo de capital accionario? ¿Dónde está representado o con qué está representado? Exactamente, Edison, es el ROE. Ya lo calculamos, eso lo podemos simplemente contestar. ¿Cuál es el costo del capital accionario? El ROE de A, tanto, el ROE de B, tanto. Porque ya lo calculé. Si antes no lo había hecho, pues ahí simplemente haría lo que hicimos, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cómo le podría poner aquí? Para A, ¿sí? Para A sería igual a 100.000 de utilidades finales dividido para 500.000, ¿sí? Multiplicado por 100 para que me lo pueda expresar en porcentaje. Y entonces el costo de capital accionario de A es 20%. Y para B, entonces lo podemos poner perdón, aquí ya se me pierde, aquí B, para B sería igual a, ¿cuánto hicimos de utilidades? 75.000, pero dividido solo para 250.000 por 100 para que esté en porcentaje y ya podríamos poner pues 30%. ¿Bien? ¿Preguntas de esta parte? No, ¿verdad? Porque es sencillo, o sea, en realidad es algo que ya estaba. Esta pregunta número 4, pregunta número 4 del CPPC, pues nos lleva a que nosotros necesitamos las respuestas de la pregunta anterior para poder resolver esta parte de aquí, del CPPC. ¿Listo? Voy a hacer solamente la parte procedimental. Nosotros podemos ver en nuestro guía que CPPC es igual a... ¿Yo puedo tomar todo esto? Sí, sí lo puedo tomar. Ahí está. Pero me falta el de A. A ver, déjenme... Quiero borrar esto. Ay, ya me hice un lío. O sea que estaba en otra videoconferencia y esto se quedó grabado y no sé cómo borrar. Ya lo borré. A ver. No por no compartirlo, sino para hacerlo paso a paso. A ver. Vamos a hacer el CPPC de A. Recordemos que al principio de nuestro problema, en los datos generales nos dice ignore los los impuestos. ¿Por qué? Lo voy a poner aquí, porque CPPC es igual a las proporciones que tiene la deuda y el capital respecto del valor total de la empresa. Nuestra fórmula debe de estar, digamos, puesta más o menos así en el libro o en la guía. Dice E, que representa el valor del capital accionario, dividido para V, que representa la suma del capital accionario más la deuda, o sea, los activos. ¿Sí? Y cerramos. Y luego eso lo multiplica por RE. ¿Qué es RE? Es el costo de capital accionario. En nuestro ejemplo es el ROE. Luego eso, dice, lo vamos a sumar con la proporción de la deuda, que para saber la proporción de la deuda
usamos el total de la deuda dividido para el total de la empresa o para V. ¿Listo? Y eso lo multiplicamos por RD, que representaría el costo de la deuda. Y eso luego en nuestro texto o en la guía dice por 1 menos T, que es para quitarle el efecto de los impuestos. Eso hay que aprenderlo y practicarlo bien porque puede venir en la prueba. Pero como en nuestro problema dice ignore los impuestos, entonces esta parte de 1 menos T que representa los impuestos no la ponemos. Bien, Silvio, correcto. En el caso de A, como no tiene deuda, pues lo que nos va a quedar es el valor del ROE. De todas maneras, lo vamos a poner aquí para que nos quede más claro a todos. A ver, vamos a hacer el de A. A dice que tiene una E, o sea, capital accionario de 500,000. Y que tiene una V, o sea, el total de sus activos, como pusimos en nuestro esquema de inicio, de 500,000. Y eso lo vamos a multiplicar por el costo del capital accionario, que en este caso es el ROE, que habíamos dicho que era de, no habíamos dicho, habíamos calculado que era de 20%, ¿verdad? Cuando ya vamos a desarrollar la fórmula, aquí podríamos usar decimales. Bien, 20, pero no se nos olvide que es 20%. Si no le pongo el por ciento, me puede salir otra cosa. Más, me dice, el valor de la deuda, que para A es de 0, dividido entre el valor total de la empresa, entre la V, que son el total de los activos, eso multiplicado por el costo de la deuda. Y el costo de la deuda es la tasa de interés, que es de 10%, ¿verdad? Si resolvemos, nos va a dar el costo, el CPPC de A. Noten que aquí, así como ya lo decía, lo escribía Silvio, no hay deuda. Si ustedes dividen 0 entre 500,000, les va a dar como resultado 0. Y si 0 lo multiplican por 10%, les va a dar como resultado 0. Entonces, lo único que me va a quedar es la parte del capital accionario, aquí que me falta un 0, por cierto. Ay, 500,000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto simplemente lo resuelven y ya tenía el CPPC el CPPC de B, aquí se puede tomar este. ¿No? Ahí, chévere. Ya, ahí sí me ayudó. El CPPC de B, en cambio, si seguimos la misma fórmula, E entre B. E representa el capital accionario, que son 250,000, y la V son 500,000, que es el valor total de la empresa. Multiplicado por, aquí tengo un error, porque aquí debe de ser 30, ¿verdad? 30%. Más. Ahí. Ya se me encimó aquí. Me disculpan, pero acuérdense que aquí es 30, ¿no? Sí, 20% para la empresa A. Para la empresa B, dividimos y multiplicamos. ¿Cómo le puedo hacer aquí? A ver. Aquí debe ser R. Ay, lo voy a borrar para que no haya confusión. Solo voy a hacer el CPPC de B, porque el otro ya lo había hecho. CPPC de B sería igual. No se puedo cambiar, es que este es el que no me gusta. Porque, ya lo arreglé. Perfecto. Bien, miren. En B hacemos lo mismo, reemplazamos los valores. 250,000 de patrimonio para 500,000 multiplicado por 30% de su ROE, recuerden. Más 250,000 de deuda dividido para el valor total de la empresa multiplicado por la tasa de interés. Y solamente resolvemos. Sacamos las cuentas. Pero recomiendo pues revisar a profundidad los conceptos, lo que significa cada cosa, cada elemento, cómo se obtiene, qué efectos tiene. Eso es parte de, digamos, de nuestra responsabilidad, digamos, para formarnos como buenos financieros. Y luego hay otra pregunta que dice, cuál es el principio que se ha ilustrado? Bueno, como esa es una parte teórica, pues ya les dejo a ustedes para que contesten esa parte. Y esto es, o sea, creo que hasta aquí llega. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Por favor, activen su micrófono para que todos les escuchen.
Ok, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente con este tema del CPPC. ¿Listo? Vamos a resolver para que nos quede claro por qué sale, por qué sale 20. ¿Listo? Cuando nosotros resolvemos cuál es la proporción la proporción de la estructura de capital con patrimonio, ¿qué nos deja? A ver, si yo divido 250,000, lo divido para 500,000, me va a dar 0.5 o 0,5, como prefieran. Y eso lo voy a multiplicar por 30%, ¿verdad? Listo. Entonces, quiere decir que el capital accionario aporta el 50%. Y luego la deuda, pues va a aportar el otro 50%, porque tenemos la misma cuenta, 250,000 para 500,000, me vuelve a dejar 0,50. Y lo voy a multiplicar por 10%. ¿Ok? Ahora, CPPC de B es igual a esto. Voy a resolver primero estos dos. 0.50 por 0.30 o por 30%, 0.50 del 30% significa que aquí me va a dar 0.15. 0.15. Es decir, que este 30% del costo de capital accionario, este 30%, de aquí solo vamos a considerar la mitad, el 0.5 que está aquí. La mitad de 0.30 es 0.15, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es. Por eso me sale 0.20. ¿Por qué? Porque luego, cuando resuelvo la otra parte, digo, oye, del 10% del costo de capital accionario, solamente la mitad, solamente 0.5 va a formar parte del costo promedio ponderado. 0.50 por 10% o 10 por 0.5, ¿cuánto me va a dejar? Me va a dejar 0.05. Y entonces aquí mi resultado por eso es 0.20, o como se trata de una tasa de costo, lo multiplico por 100, o sea, 20%. ¿Listo? 20%. Bien. Bueno, pues es que eso sería. Profundicemos un poco más. A ver, la pregunta de la tablet. Bueno, si va a ser en tablet está bien, contesta en tablet, ¿no? No, no se ocupa calculadora, o sea, simplemente hay que seguir el sentido común en las cuentas, qué es esto, qué es aquello. Las preguntas son parecidas a las preguntas que están en la autoevaluación, más o menos son así, pero son de opción múltiple, algunas, otras pueden ser de falso y verdadero. ¿Alguna otra cosa? Bueno, mi intención pues era que revisáramos este tema porque en el EVA tenía algunas preguntas o veía algunas inquietudes de ustedes de no estar muy seguros si era así o no era así. Entonces, bueno, pues ya simplemente pueden seguir replicando este modelo para los datos de su tarea, ¿no? Sí, el video Manuel Rigoberto queda guardado. Lo que pasa es que queda grabado, pero espero que aparezca mañana, o sea, porque no aparece de inmediato. Una vez que cierra la sesión, está grabando, entonces queda ahí, y ya de ahí yo, en el tema de las tecnologías, no sé qué sigue después, pero yo espero que para mañana ya esté allí, ¿verdad? Por eso les pedí traer calculadora, lápiz, borrador, para que ustedes hicieran el ejercicio, y luego pues hacer lo mismo con su tarea. En la prueba no hay ejercicios, no hay ensayo de ejercicios. Listo, bueno pues, sí son de opción múltiple. Verán, este tema del link, ahí donde está, esperen a ver si ya mañana vuelven a entrar por ahí y ya en vez de decir unirse a la sesión, les va a decir replicar o reproducir, una cosa así. Pero sí no sé cuánto demora en estar disponible. Si ya está para mañana, pues qué bueno, y si no, pues si tomaron sus notas aquí, pues ya solamente tienen que seguir la misma secuencia con la tarea y luego pues compartirles a sus compañeros que no han podido asistir,
De pronto pues, ustedes trabajan en grupo, en red o no sé qué, en redes sociales, ahí ya se comparten, mira, esto sí es así, y ayúdense entre los demás. La actividad suplementaria ya está, que ya está puesta ahí es lo que dice allí. No me acuerdo qué dice. A ver, voy a revisar y ya voy a poner la actividad suplementaria que dice que hay que hacer. Es más, déjenme ver de una vez. Um, a ver. Dice actividad suplementaria a partir del 14 de mayo. Dice trabajo colaborativo. A ver, dice plantear propuestas de solución a las actividades de preparación para la prueba presencial. Eh, Listo, bueno, ya la voy a revisar qué actividades son y si no están en otra parte ya las pongo ahí mismo en algún anuncio o en el mismo foro, ¿de acuerdo? Noten que todo es, o sea, matemáticamente no es complicado, todo es sencillo. Aquí lo que más nos vale es seguir una lógica de las cosas, ¿no? Y entender muy bien dónde se ubica cada una de las variables o de los conceptos. Si yo sé lo que es activo, qué es deuda, qué es capital, cómo se estructura, qué es la tasa de interés, eh, entiendo bien los estados financieros, cómo están hechos, lo que significa la utilidad por acción, qué representa el valor de las acciones, qué es el costo de capital accionario, porque todo lo que hacemos nosotros aquí en procesos puede venir en preguntas como en forma de teoría, ¿no? A ver, no digo que esta es una pregunta que vaya a venir, pero por ejemplo, le puedo poner un ejemplo parecido y decir, en el caso tal, 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 identifique cuál es el capital accionario. Ojo, identifique, no calcule, identifique. Entonces, si ustedes ven que hay una operación que multiplica así, divide así, saca así, y así es como se hace, pues esa va a ser la respuesta. ¿Sí me explico? O sea, el tema en las finanzas, todo lo práctico se convierte en teórico y todo lo teórico se vuelve a la práctica. No hay, hay definiciones conceptuales en todo caso que no tienen que ver con práctica ni con teoría, son definiciones conceptuales. Por ejemplo, ¿qué es un dividendo? ¿No? O por ejemplo, ¿qué son las acciones? O por ejemplo, ¿cuántos tipos de bonos hay? Ahí no se hacen cuentas o nada, simple, ese es conocimiento básico que está en el texto y en la guía y que nosotros tenemos que revisar y entender. Si la guía dice, haga una lista de esto para que le quede claro, pues yo voy al texto y hago lo que la guía me dice, porque esas recomendaciones de la guía sí, sí luego van a forma de preguntas en la prueba. Si la guía me dice haga un mapa conceptual o trate de explicar cómo se relacionan las variables para la fórmula tal, todo eso lleva o sea, es una forma de preparación para la prueba, ¿sí? Entonces, traten de hacer caso de eso en la medida de sus posibilidades. El examen a ver, el examen, la prueba presencial es el 2 de junio, una cosa así. A ver, 2, déjenme ver. Sí, 2 y 3 de junio, ¿sí? Así es, Silvio Alejandro. Creo que ustedes tienen una versión distinta, porque en la guía didáctica dice vaya a la página tal o alguna cuestión así, pero creo que hay una versión nueva. En este caso, no hagamos,
digamos, no nos fijamos mucho en el tema de la página tal o alguna cuestión aquí, sino de los temas, ¿no? Por ejemplo, si me dice, vaya al capítulo tal donde está el tema de apalancamiento financiero y no en tu versión que tienes de texto no está, pues yo busco el tema apalancamiento financiero que sí está, ¿sí? Y tratamos de más bien de guiarnos con esa lógica. Bueno, pues ahora sí me despido, porque ya me dio apetito y ustedes también. Así es, Manuel Rigoberto, son parecidas a como los cuestionarios o como las preguntas de autoevaluación. O sea, ese es el formato por lo general. Buenas noches a todos.